Señor en todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré, te llamarán el gran yo soy entre los pueblos, y yo moraré en tu habitación, yo te exaltaré. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es Él. Te llamaré mi gran Señor en todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré, te llamarán el gran yo soy entre los pueblos, y yo moraré en tu habitación, yo te exaltaré. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es Él. Vamos juntos a decirlo. Te llamaré mi gran Señor en todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré, te llamará el gran yo soy entre los pueblos, y yo moraré en tu habitación, yo te exaltaré. Todos juntos, digámoslo. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Gloria a Dios y gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos en este día domingo que el Señor nos concede para estar delante de su presencia y también seguir aprendiendo de la palabra de Él y conociendo sus propósitos. Recuerde que la vida cristiana es de propósitos y también de irse, con el transcurso del tiempo, ir también dando el fruto del llamado y también de lo que es estar en labor dentro de la obra del Señor. Bienvenidos a aquellos que ya están conectados y quiero pedirle que abra su Biblia. Vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo número 4. Hoy vamos a hablar de, hermanos, con la ayuda del Señor, nuestra defensa ante la oposición. Ese es el tema de este día, hermanos, nuestra defensa ante la oposición. Y vamos a leer en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 12. Pero antes quiero que haga conmigo una oración muy breve. Padre nuestro, bendecimos tu nombre en esta mañana o en este día, Señor,
porque tú concedes, Señor, estar aquí, aún de pie, Señor, con el único propósito y deseo, Padre, de obedecer tu mandamiento, tu voluntad, Señor, de buscarte en todo momento y también abrir nuestro corazón a tu preciosa voluntad. Señor, que en cada familia, en cada hogar, pueda llegar tu espíritu a ministrar y que pueda acomodar los pensamientos y que pueda afirmar los corazones y también, Señor, que pueda llevar salvación y restauración para las vidas, sanidad para los enfermos y consuelo para los que lloran. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tomes cada necesidad, las depositamos en tus manos. Cualquier necesidad que tengan mis hermanos, sus familiares, Señor, y mis hermanos piden, Señor, respuesta, o piden, Señor, de todo corazón que usted obre un milagro, rogamos que se haga tu voluntad en cada una de estas necesidades. Señor, también pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que también nos edifiques a través de ella y aclares nuestros pensamientos, porque, Señor, vivimos tiempos que se oscurece muchas veces el deseo de seguir adelante, pero tu palabra, como está escrito, dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Señor, en tus manos de amor nos depositamos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer entonces la palabra, hermanos. Dice el versículo 5 de Hechos 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos o de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hermanos, hablar sobre una defensa o ante la oposición, hermanos, es decir, a todos aquellos que están en contra de la verdad de Dios o de que la palabra del Señor continúe al aire o se continúe predicando, hermanos, siempre, hermanos, debemos estar de una manera listos, preparados, porque en todo que conlleva lo espiritual, ya que, hermanos, nosotros, la iglesia, todo cristiano, hermanos, desde el día que el Señor nos alcanzó, debemos de ir siendo enseñados que mientras más conocemos de Dios y mientras más mostramos los frutos de nuestro amado Señor Jesús, habrá oposición para nuestras vidas. Y esto no tan solo de hombres pecadores, hombres mundanos, sino muchas veces está dentro de la familia o del grupo en que pertenecemos. Dígase cultural, dígase, hermanos, familiar o en el área de trabajo. Esta es una de las razones por la cual muchos creyentes o cristianos retornan atrás,
porque cuando llega ese momento no saben cómo poner defensa, es decir, cómo contrarrestar la burla, hermanos, el menosprecio de aquellos que son ignorantes de la palabra de Dios y en fin del poder que ésta contiene. Mas sin embargo, en este pasaje, en el capítulo 4, desde que inicia, hermanos, la iglesia, el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, hermanos, se empiezan a ver maravillas. Cuando usted lea el libro de los Hechos, usted se va a enterar que son hechos recientes de cuando la iglesia comenzó como, hermanos, en su misión a trabajar sobre la unción del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que cuando aquí en este pasaje que leímos se levanta el sumo sacerdote y los ancianos de Israel, de mismo Jerusalén, hermanos, no se levantan por disturbios, sino porque ellos aún impresionadamente o quizás hasta, hermanos, de una manera sorprendida, pensaron que se había terminado ya aquella plaga que Jesús se había levantado. Aquella muchedumbre que seguía a Jesús, quizás ellos pensaban que ya estaba terminado. Mas sin embargo, 50 días después de todo eso que aconteció, como lo menciona Pedro en su mensaje, que cuando ellos crucificaron a Jesús, realmente, hermanos, pasaron 50 días para que la iglesia reiniciara el trabajo que Jesús había comenzado. Y eso lo que ellos estaban mirando era el principio de una gloriosa manifestación del poder de Dios, como siempre, a favor de los afligidos, del menospreciado y del que ya no tiene esperanza en esta vida. Y sucesivamente así, esta oposición, óigalo bien, comienza porque Pedro y Juan van al templo a orar. Y van a orar y es ahí donde sale un hombre que era llevado todo el tiempo allí para pedir limosna, y este mismo es sanado en el momento que estos suben a la oración. Y miren, el detalle es que lo negativo se levanta cuando la iglesia hace algo bueno. Hermano, ¿qué pudiese pasar? Yo me pongo a pensar en la época en que vivimos, en la época de pandemia. Hermanos, que en un cultazo donde el Espíritu Santo, hermanos, se derrama, hermanos, puedan ser sanados a esos tipos de personas con ese tipo de hermanos, de contagio. ¿Qué va a pasar con la ciudad, el estado, la misma nación, que a la iglesia nos volteemos en su totalidad a un culto de oración todos los sábados, todos los domingos, para contrarrestar eso? ¿Qué va a acontecer? Yo creo que el mismo poder del Espíritu Santo que está dormido en la iglesia, despertaría y comenzaría a orar cosas poderosas. El moribundo se levantaría. A lo mejor hasta el mismo muerto que ya han sido diagnosticados muertos se levantaría por el poder del Espíritu Santo. ¿Y todo para qué? Para que sepa la gente, los médicos, que no depende de ellos la vida. Ellos no determinan acaba de morir o va a morir, sino que es Dios quien determina que una persona deje de existir en esta vida. Pero ¿qué pasaría entonces? Es la gran pregunta. ¿Qué pasaría con las farmacéuticas? ¿Qué pasaría con los doctores, con los hospitales? ¿Acaso estarían contentos? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque perderían millones y millones de dólares para sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué ocurriría en ese momento? Todas las iglesias no tan solo les prohibirían predicar la palabra, sino todos los pastores los echarían a la cárcel. Ahora, yo creo, hermanos, que eso sería algo estupendo, fabuloso para los que predicamos la palabra, porque eso sería pagar el precio a favor del necesitado. Pero fíjese, ¿por qué no sucede eso en la iglesia? Porque falta de madurez, falta de hermanos de fe, y falta, hermanos, de amor al prójimo.
Por eso mismo el poder del Espíritu está dormido. Lo voy a decir de esa manera. En algunos casos está dormido. ¿Por qué? Porque muchos creyentes ya no creen en ese poder. Les asusta ahora. Y por eso Pedro, aquí es, hermanos, reunido en forma para prohibirles. Dice el versículo 5. Aconteció que al día siguiente, ¿cuál día siguiente? Que fue sanado aquel hombre paralítico. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Para qué? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia, oiga bien, de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, los pudientes, los que, hermanos, voy a decirlo de esta manera, los que soltaban el dinero, pues, porque eran los ricos, los que se preocupaban porque el negocio se les iba a caer. Imagínense, en lo religioso iba a caer. ¿Por qué? Porque se había sanado un hombre que ellos conocían y que estaban asustados ahora que había sido sanado. ¿Y de qué medicamento? Medicamento que se llama en el nombre de Jesús. Ese había sido el medicamento. Y la fe de estos hombres, que es Pedro y Pablo, Pedro y Juan, que subían a la oración. Entonces, fíjese, hermano, que nosotros podemos hacer cosas extraordinarias guiados por el Espíritu Santo. La iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo, lastimosamente, no va a proseguir. El cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo no va a proseguir. Se va, hermanos, a él mismo a desanimar, a enfriar, a olvidar de todo lo que ha hecho Cristo, hizo Cristo a través del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, no pasó un día, o pasó un día cuando este paralítico que fue sanado, hermano, fuera un escándalo. Fuera un escándalo. Entonces dice el versículo 7, y poniéndoles el medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Claro, hermano, es que el poder de Dios para muchos es extraño, no así para los cristianos. Y por eso quiero decirte, tu hermano, tu hermana, hermanos que predicamos la palabra del Señor, no es tan solo de predicar la palabra, es de creerla, es de vivirla, es de saber que cada palabra escrita en este libro llamado Biblia es viva y es eficaz, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y eso es efectivo. Esta palabra no ha caducado. Esta palabra contiene el poder para liberar de los demonios, para sanar enfermedades, levantar muertos y asimismo romper cadenas. Es una palabra que tiene un poder transformador, no tan solo en la persona, en lo individual, en lo colectivo también, o puede transformar naciones, como aquí lo estamos viendo, pueblos o ciudades. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, ¿aquí dónde está el nombre del tema? Cuando uno dice, hermano, ¿usted cómo va a orar por mí? Hermano, ¿usted cree que el Señor puede sanarme? Hermano, muchas veces uno lo cuestiona. Y realmente, hermano, uno sabe que Dios puede sanar a cualquier persona cuando tiene fe. Pero no es de que yo diga, sí, hermano, te va a sanar. No, hermano, no te va a sanar. Es el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. También, Pedro aquí pone su defensa. Entonces dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno, no a medias. Es decir, esa palabra, lleno del Espíritu Santo, quiere decir que Pedro tenía una comunión
plena con Dios, con el Espíritu Santo, lo guiaba, Él le decía. Por eso cuando el paralítico le dijeron, míranos, no fue el Espíritu, ellos, fue el Espíritu que con la mirada lo pudieron ellos entender que sí había fe. Y por eso las palabras provinieron después, levántate, levántate, ponte de pie. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene el espíritu de discernimiento y entiende que en la otra persona hay fe, prosigue lo demás. Pero también se visualiza cuando la persona solamente quiere ser sana para sus propósitos, emociones de ellos mismos. Entonces, mira, hermano, aquí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, oiga bien, del beneficio hecho a un hombre enfermo, oiga bien, hecho a un hombre enfermo. Ese era el escándalo, esa era la oposición, ese era el cuestionamiento. Hermano, ¿y qué tal hoy? Quizás tengamos lo mismo. Y no con los ancianos de las ciudades, sino los mismos apóstatas, los mismos falsos pastores, los mismos falsos cristianos. Se cuestionan por qué ellos adoran de esa manera, por qué predican así. Hay mucho cuestionamiento. ¿Por qué ellos no permiten esto en las iglesias? Exagerados. Pero fíjese, hermano, ese cuestionamiento es de persona que quiere vivir bajo este deseo mundano y no es del Espíritu. Y esta gente, por eso el cuestionamiento. Y Pedro en el Espíritu Santo les está diciendo, el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este hombre o haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Querían respuesta? Ahí está. Esa es la defensa de Pedro. Entonces nosotros, ¿cuál será nuestra defensa en el momento? Cuando nos digan a usted y a mí, ¿por qué no se quiere alinear a los proyectos de la ciudad y del estado, de la nación? ¿Cuál será nuestra defensa? ¿O irá corriendo usted a atorarse lo que se le quieran atorar? Pero nosotros, la iglesia, tenemos una identidad, un distintivo. Y el distintivo de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, cuando lo lleven ante reyes, ante gobernantes, mire, no abran su boca. El Espíritu Santo va a hablar como conviene a través de ustedes. Por eso nosotros solamente tenemos que leer la Escritura. Tenemos que analizarla. Tenemos que atesorarla. Y cuando llegue en ese momento, el Espíritu Santo hablará por nuestras bocas. Nos dirigirá a lo mejor para no contradecir nuestra fe, convicción y nuestra vida cristiana. Ahora, yo no sé cuál es tu defensa ante tales oposiciones. Cuando digo oposiciones propias de usted como cristiano, cuando tu familia se burla de usted, cuando tus compañeros se burlan de usted, ¿cuál es tu defensa? Algunos cristianos se enojan y terminan peleándose. Y eso es por qué se pelean. Porque no tienen una defensa, no tienen una realidad del cristianismo. Quizás aceptaron a Cristo emocionalmente, pero hasta ahí nomás. Pero para aceptar a Cristo se necesita después conocer a través de él en esta palabra llamada Biblia. Y la defensa puede venir, por ejemplo, hermanos, cuando le pregunten por qué vas a la iglesia y te vas a congregar en medio de pandemia, estarás desobedeciendo las leyes y algunos se vuelven bíblicos. La Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades. Pues sí, pero ¿por qué los burdeles no los cierran?
¿Por qué las empresas de drogas no las cierran? Y porque sí, las cosas que hacen bien a los hombres enfermos y desamparados, sí les van a atacar. ¿Cuál va a ser la defensa nuestra? O tuya, pues. ¿Qué van a hacer? Muchas veces se van a contaminar. Pues sí, pero, hermano, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer como el avestruz? ¿Vamos a sumir la cabeza en el hoyo? Yo digo, hermano, que si estamos en la unción y en la guianza del Espíritu Santo, Él hablará por nosotros. Él será el que hable por usted y por mí. Y afirmará nuestra convicción. Y seguiremos orando. Seguiremos intercediendo. Seguiremos adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia se le ha designado que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Entonces nosotros podemos proseguir. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Yo te pregunto, ¿estás listo o lista para ver las maravillas de Dios? ¿Estás listo? ¿O sigues en comunión para que el Espíritu Santo te use para hacer una defensa ante la iglesia, para la iglesia en la unción del Espíritu Santo? ¿O ya no sigues? Te estás acostumbrando, te estás acomodando, o ya te acomodaste. Y Pedro, fíjese, hermano, va al grano, va directo a los ancianos y, como dice aquí, a los sumos sacerdotes. Lo señala a ellos, ustedes, a Jesús de Nazaret, quien ustedes mataron. Dice, y resucitó, dice, de entre los muertos. Por él, dice. Por él. Este hombre que está enfrente de ustedes, por él ha sido sanado. Sencillo. ¿Cuál vacuna, pues? Hermano, ¿cuál? ¿Cuál experimento? Ahora déjenme decirle, ese poder sigue vigente. Se puede manifestar, sí, cuando los hombres de Dios creen y tienen fe a esta palabra. Porque hay muchos creyentes que tienen la Biblia, la mejor Biblia, hermano. La mejor Biblia moderna. Quizás abre la Biblia y habla sola ya. Por los que haraganes que no quieren leer, pues. Y ya nomás la abren y hasta con música quizás ya viene, con alabanza incluida. Pero hermano, ya no la creen. Ya no la creen. Piensan que es una Biblia más y es todo. Pero cuando uno se mete en estas escenas, uno entiende que uno es hombre débil y cobarde. Si no es por el Espíritu Santo que nos tiene bien agarrados o nos tenga bien sujetados a todos los cristianos, entonces vamos a retirarnos. Pero si es por Él, vamos a hablar con valor, con denuedo, y vamos a perseverar y vamos a tener una defensa ante aquellos opositores de que esta verdad se comparta. Entonces, hermanos, prepare su defensa, pero prepárela en oración y ayuno y guiado por el Espíritu Santo. Y voy a ir terminando. Dice entonces, voy a repetir el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, esa defensa y esa convicción de Pedro dejó callado por un momento a estos sacerdotes, a estos ancianos de Jerusalén, porque les cayó el 20, o sea, entendieron que lo que había dicho Jesús se estaba cumpliendo. ¿Y qué se estaba cumpliendo? Lo que ya cité y lo repito, que una iglesia
sometida al Espíritu Santo, no prevalecerá ni el mismo infierno contra ella. Y aquí inició y comenzó en poder. Aquí llevaba escasos días de que el Pentecostés había sucedido, de que todas las naciones existentes de esa época habían sido ya evangelizadas. Pero ahora comenzaron a ver las maravillas, porque están haciendo lo que Jesús dijo. Y recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Dónde, hermano? En Jerusalén. Y que dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, oiga bien, en Jerusalén, ante los ancianos y los escribas, los meros cachuchudos, los meros pilares de la religiosidad de esa época. Se está cumpliendo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y aquí comenzó ya. Aquí comenzó la iglesia. Pedro y Juan comenzaron a mostrar a través del Espíritu Santo las maravillas del Espíritu Santo. Pero fue una defensa de Pedro ante este concilio. Era el concilio de sumos sacerdotes y de ancianos de Jerusalén. ¿Les quedó bien claro? Yo creo que sí. Con el simple hecho de que Pedro los señaló a ellos. A este Jesús, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ahora el Señor lo resucitó y en el nombre de Jesús, en nombre de este paralítico, ahora anda. ¿Quieren más? ¿Querían su cambio? No, porque sabían que esas obras, ¿de quién venían? De Jesús. Y Jesús les había dicho, cosas mayores harán después de mí. Y comenzaron. Entonces, aparte de eso, les recuerda que en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Fíjense, no dijo, no hay otra virgen. Para los católicos, pues. No hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, hermanos, esa es una defensa bien, hermanos, sólida para todos nosotros. Y repito, quizás tus pruebas, tus cuestionamientos ante amigos, compañeros, no son bien claros aún. Pero déjame decirte que no es culpa de Dios ni del Espíritu, es culpa suya. Porque no lee la Biblia, no lee la historia. Pero si usted quiere contestar genuinamente ante personas, aún sus propias familias, que se burlan, entonces dígale sencillamente que usted es cristiana no por su cuenta. No porque fue al templo, le echaron agua bendita y ya le llamaron Cristo. Usted no. Usted es cristiana porque Jesús, según la carta de Efesios capítulo 1 y 2, fue escogida antes de la fundación de este mundo y que Jesús en este tiempo le plació que usted naciese para que la escogiera o la llamara a formar parte de las filas del cristianismo de la época del siglo XXI, para darle testimonio a sus padres religiosos, a sus hermanos religiosos y drogos y borrachos, y a sus familiares que están hundidos en el pecado y que están condenados al infierno. Ahora usted es luz en su familia. Entonces dígale, yo soy cristiano por muchos propósitos. Porque yo no quería. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios ha tenido misericordia. Esa es una defensa, hermanos. Pero ¿por qué no podemos hablar así? Porque tenemos muy poco interés en la palabra, en la obra, en la historia de la iglesia o de la vida del cristianismo. Pero cuando usted tenga ese interés, el Espíritu Santo llenará su vida. En su momento lo llamará, pondrá palabras, usted hablará y la gente será quebrantada, la gente será redarguida,
no por su palabra, por el Espíritu, lo que el Espíritu está hablando a través de usted. Y la gente doblará su rodilla, confesará a Jesús como su Salvador y se habrá ganado a su hermano, a su padre, a su madre, vecinos e hijos e hijas. ¿Por qué? Porque usted presenta una defensa ante toda la oposición familiar, cultural, económica, lo que sea, pero lo presenta con convicciones. ¿Quieres tú hablar de esta manera como Pedro? Recuerde, Pedro fue un pescador, no fue un letrado, no fue a la universidad, tampoco fue a institutos bíblicos. Aquí está la palabra clave. Entonces Pedro, lleno del instituto bíblico en que estudió, así dice el versículo 8, no, dice lleno del poder del Espíritu Santo. Esa es la clave. Porque, ¿por qué cree que mucha gente se enoja cuando le están diciendo sus verdades o no lo escuchan? Porque no están llenos del Espíritu Santo y esta carne resalta. Y en vez de exaltar el nombre de Cristo, lo opaca más por el testimonio y la reacción de hombres y mujeres carnales, pecadores y mundanos. Pero mejor hagámoslo de Pedro. Que llegue el momento que el Espíritu Santo nos llene. Así que la defensa que Pedro presentó fue contundente. Es el ejemplo que debemos seguir. Recuerde, Pedro no lo aprendió de otra persona, lo aprendió de Jesús. Jesús ante Pilato. Cuando le dijo Pilato a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no tienes autoridad. Si no te fuese dada del cielo. Lo dejó callado. Y Pedro lo aprendió de su maestro. Entonces aprendamos de nuestro maestro. Así que hermano, prepárese, lea la Biblia, hombre. Hoy en tiempos pandémicos tenemos que tener defensa bíblica, no especulaciones, no de las noticias, no de lo que le dicen, no escucha. Usted, su argumento de usted bíblico, ¿cuál va a ser? Porque le va a llegar a su familia. ¿Y ahora qué hago, hermanito? ¿Qué te ha dicho Dios? Nada. Y no, Dios está hablando todos los días. Si usted no le ha dicho nada es porque no ora y no lee la Biblia ya. Pero que Dios le ayude y que Dios tenga misericordia. Y tú, amigo, que no eres cristiano y siempre estás pensando que es lo mismo, déjame decirte que Dios te seguirá hablando con la misma palabra, con el mismo amor. Pero déjame decirte, preocúpate cuando ya Dios no te hable, cuando ya no use a nadie y entonces comiences a escasear la palabra en tu vida. Preocúpate, porque entonces vendrá juicio, vendrá una reprensión dura, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra es genuinamente, Señor, poderosa. En ella no hay nada que nos pueda causar duda alguna, por lo cual ella nos prepara en lo espiritual y afirma nuestra convicción. Y pedimos en esta hora, en este día, que tú seas exaltado, porque Señor, solo tú eres el que ha hecho posible que nosotros estemos en las filas del cristianismo. Te agradecemos por haber puesto tus ojos sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, Señor, queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de mis hermanos y hermanas que muchas veces dudan de cómo ellas o ellos pueden hablar en defensa del evangelio de nuestro amado Señor Jesús. Que tu Espíritu, Señor, pueda llenar sus corazones,
y que ellos puedan permitir que tu Santo Espíritu llegue a ellos para que pose en ellos y sean templo y morada para Él, Señor. Pedimos, Señor, por aquel que no es convertido. Tenga usted misericordia. Aquel que cuestiona tu palabra, aquel que es religioso y quiere, Señor, poner el mal, el evangelio, pedimos que usted se apiade de ellos y que aún les dé una oportunidad más. Rogamos, Padre, para que tu preciosa voluntad se haga. Gracias una vez más por aquellos que se van a reconciliar hoy y que se van a entregar a ti, Señor. A través de estos medios oramos para que perdones sus pecados y les permitas continuar caminando, Señor, en el propósito por el cual tú les has llamado. Y aquel que se entrega por primera vez, que aprenda a escuchar la voz de tu Santo Espíritu y que tenga una ferviente pasión por leer tus sagradas escrituras. Señor, gracias una vez más, y en tus manos preciosas de amor los depositamos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invitamos para la próxima semana. Esté pendiente, comenzando el día miércoles en adelante, a las 8 en punto, iniciaremos cada sección de la predicación de la palabra. Dios me los bendiga grandemente. Amén.